Les bendiga, familia. En esta noche les saludo en el nombre admirable de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estamos unidos con mi familia aquí haciendo culto en casa y queremos compartir esta noche una porción de la palabra de Dios. Vamos a leer en el versículo de Deuteronomios, en el capítulo, de Deuteronomios, el versículo 6, del 6 al 9. Deuteronomio son los 5 primeros libros de la Biblia que podemos encontrar. Se llaman los libros pentateucos. Vamos a buscar la palabra de Dios en el capítulo 6, versículo del 6 al 9. Dice la palabra de Dios: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postales de tu casa y en tus puertas. Amén. Gloria al Señor Jesús. Nosotros cuando andábamos sin el Señor, ¿cómo era nuestra vida anterior? Hablo de nuestra vida en familia. Nuestra vida en familia teníamos una vida perdida en el pecado, que no había comprensión, no había entendimiento, no había diálogo. Y esto nosotros ahora valoramos mucho en el Señor, que es muy importante el diálogo, que es muy importante el hablar, el saber qué es lo que pasa, qué es lo que tienen nuestros hijos, qué les suceden, qué problemas pueden tener cada día nuestros hijos en el colegio, sean con amigos, sea personales, sea de estudio, sea entre nosotros como hogar. Y todas esas cosas el Señor nos ha enseñado a cambiar nuestra vida, a transformar nuestros corazones, a saber depender de Él. Gloria al Señor Jesús. Pero la palabra de Dios dice en 2 de Corintios 11:3, vamos a buscar, eso está en el Nuevo Testamento. 2 de Corintios 11:3. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Dice la palabra de Dios: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Aquí el Señor, a veces nosotros tenemos que entender que Dios quiere que no nos extraviemos, que el Señor quiere que nosotros busquemos el rostro de Él. Los jóvenes tienen muchos entretenimientos, tienen muchas cosas en su día a día, y a veces la tecnología supera muchas cosas, supera el buscar de Dios, el portarse bien con los padres, el estar cosas que hemos perdido como familia, y eso a veces les ata muchas cosas a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes. Ata mucho esas ¿cómo se podría decir? Esas esos entretenimientos que tienen día a día. Pero Dios nos enseña a saber tener tiempo para todo, a saber construir nuestra vida, a saber tener formas de vivir, tanto al hombre como cabeza, a la mujer como ayuda idónea, y a los hijos. Pero en este tiempo se ha venido desatando mucho en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, que es la tecnología. Y eso viene a llevar a un vicio más, a saber depender de eso.
que se llama la tecnofilia, se llama esa dependencia a los aparatos electrónicos, a que ellos al amanecer tienen que estar al lado de su teléfono, al acostarse también, a cada hora estar con eso. Entonces eso es una dependencia total del teléfono. Han cambiado su mirada a depender del teléfono y no a depender de Dios. Gloria al Señor Jesús. Amén. Y eso lleva a tener como una adicción y ser nomofobia. La monofobia, sensación de angustia, ansiedad, necesidad y referentemente a volver a casas y directamente a hacer cosas que están solo conectadas a la tecnología. Gloria al Señor Jesús. Es como nosotros queremos a nuestros hijos y nosotros sabemos que a nuestros hijos pequeños sabemos que si nosotros le damos muchas cosas azucaradas, les hace daño a su organismo, les ponen muy nerviosos. Es igual como que si nosotros le diéramos 5 kilos de azúcar a nuestros hijos, dándoles que dependan tanto del teléfono. Es una hiperactividad grande que ellos tienen al no saber controlarse ya, porque eso dependen demasiado de eso. Nosotros como padres que nosotros estamos dentro del camino del Señor y los que están conociendo a Dios, nosotros no queremos eso para nuestros hijos. Queremos que Dios cambie cada día, que sean hijos de bien, que no contesten, que no sean hijos que respeten a sus padres, que sepan escuchar la voz de sus padres, que sepan escuchar el consejo de su madre y la reprensión de su padre, dice la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor Jesús. Por eso, ¿y qué nos dice la Biblia de todo esto? Por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto, pensad, dice el Señor. Gloria al Señor Jesús. Por eso nosotros tenemos que pensar cosas a futuro de nuestros hijos, el día de mañana, porque nosotros somos que vamos a sembrar ese futuro de ellos. ¿Qué es lo que estamos sembrando en nuestros hijos para el día de mañana? Estamos sembrando cosas buenas, cosas que les van a ayudar a crecer como persona o que se van a perder. Por eso en esta tarde quiero que entremos en esa reflexión. Que si tal vez yo no converso con mi hijo, que tal vez yo no sé lo que está haciendo, es el tiempo que ahora Dios nos está regalando para poder corregirnos. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios en Efesios 4:22. Vamos a buscar. Está en el Nuevo Testamento. Gloria al Señor Jesús. Efesios 4:22. Gloria al Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios. 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Gloria al Señor Jesús. Nosotros tenemos que ver que el Señor, que tenemos que despojar esa vieja manera de vivir que tenemos. Que si es que yo llego a casa, Padre, usted llega a su casa y solo llega a regañar a su familia, que llega a decir cómo está, a decirles cómo te fue, a conversar con ellos. Igual, madre, aprendamos nosotros a recibir a nuestro esposo con gratitud, con agradecimiento, con el esfuerzo que él está haciendo cada día, porque Dios le ha ordenado a él ser cabeza de hogar. Gloria al Señor Jesús. Y de asimismo a los hijos. Hijos, respetemos a nuestros padres, porque eso es un mandato del Señor.
Gloria al Señor Jesús. Por eso a veces nosotros como mujeres tenemos palabras ásperas, palabras que pueden herir a nuestros hijos. Hablo como madre, podemos herir a nuestros hijos con una palabra que no salga bien de nuestra boca, a nuestros esposos. A veces dice que a veces nosotros tenemos la última palabra y no es así. Nosotros tenemos que sujetar a los maridos, tenemos que sujetarnos a ellos. Y la última palabra de todo esto lo tiene el Señor. Amén, porque Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo del Señor Jesús. Y somos una sola familia y un solo cuerpo. Gloria al Señor Jesús. ¿Qué dice la palabra de Dios en Proverbios 1:23? Vamos a buscar lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 1:23. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor. Gloria al Señor Jesús. Dice, volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré sobre mis palabras, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atienda. Gloria al Señor Jesús. Por eso el Señor nos manda a saber escuchar su voz, porque si no, así como un padre corrige a un hijo, así mismo Dios nos corrige a nosotros. Gloria al Señor Jesús. Hay veces que nosotros ponemos a nuestros esposos como a decir, ay, es que él no me comprende, él no entiende, él no me sabe escuchar a mí. Yo he pasado mucho eso, he cambiado mi vida, ha cambiado muchísimo en saber yo escuchar a mi esposo, porque yo era de una de las personas que no tenía comprensión de mi esposo, era porque ni siquiera yo me sabía comprender en las cosas que yo quería. Pero el Señor de todas esas cosas nos enseña, porque a veces decimos, yo quiero que mi esposo es borracho, mi esposo es mujeriego, mi esposo solo anda en los vicios, en el pecado, pero no sabemos el por qué ha conllevado eso. ¿Por qué? Porque a veces las mujeres, nosotros como madres, como esposas, no sabemos comprender a nuestros esposos. Y a veces es lo contrario, a veces el esposo quiere perderse porque no sabe valorar la mujer que tiene, ¿no? Es también parte y parte de los dos, por eso nosotros somos esa ayuda, también el esposo es también para nosotros, él nos tiene que ver como vaso frágil. Gloria al Señor Jesús. Pero de todas estas cosas, ¿qué nos quiere decir el Señor a nosotros como mujeres? Que nosotros cambiemos, que nosotros nos transformemos, que tal vez el esposo esté perdido en el pecado, tal vez los hijos no estén conforme a nuestra voluntad. Y si Dios está hablando en esta noche a cualquier mujer, a cualquier familia, a cualquier persona, no espere a que tome el primer paso el esposo, sino que uno mismo hagamos el cambio. Y el día de mañana veremos nosotros cómo Dios está transformando nuestras vidas. Veremos así, porque en mi hogar pasó así. Mi esposo fue el que llegó a los pies del Señor, con muchos problemas, con muchas dificultades, con muchos tropiezos, con muchas caídas, pero él tomó la iniciativa. ¿Por qué? Porque él se aferró a la palabra de Dios, porque cree en mí y serás salvo tú y toda tu casa. Eso es lo que el Señor nos da como promesa, pero creámosle que así va a ser. Al problema más difícil el Señor lo transforma. Al corazón más duro el Señor cambia. Y así ha hecho en mi esposo, así ha hecho en mí. Él ha cambiado mi carácter, ha cambiado mi vida, transformado. Muchas personas que ahora yo trato en la iglesia y les converso que yo era así y ellos se quedan admirables. Como una persona que es tan dulce puede haber tenido esta personalidad. Dios cambia personalidades, Dios cambia, transforma corazones.
Y así es lo que hace el Señor en cada uno de nosotros. Gloria al Señor Jesús. Para poder llegar a tener todo esto, ¿qué nos pide el Señor? Que oremos. Porque si nosotros no buscamos, ¿cómo Dios va a poder escuchar nuestra necesidad? Nosotros tenemos que orar para poder pedir favor a Dios, para poder mover el corazón del Señor. Un corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia. Amén. Gloria al Señor Jesús. Estamos a tiempo de cambiar. Estamos a tiempo de transformar nuestra familia, nuestro corazón. Cambiemos. Yo no sé, padre o madre, hijo, cómo estés pasando, que si no haya comprensión, no haya entendimiento, no pueda haber palabra de ánimo, de aliento en su hogar. Pero Dios cambia, nos está diciendo en esta noche, que cambiemos nuestra manera de vivir, nuestra manera de andar, nuestra manera de caminar. Hay tiempo para todo y Dios ahora en este tiempo está diciéndose, cambia. Yo estoy aquí llamando a la puerta. El que escucha mi voz cenará conmigo y yo con él, dice el Señor. Gloria al Señor Jesús. Para eso nosotros llevar un hogar conforme a la voluntad del Señor. Dios nos da, como digo, tiempo para todo y por eso el Señor ha transformado y nos ha enseñado a saber llevar un hogar, porque nosotros ya llevamos 20 años, 21 años de casados y hace 4 o 5 años estamos llevando conforme a la voluntad del Señor un hogar, porque no sabíamos llevarlo en todo, en tanto en lo espiritual como en lo económico, como en lo material. Todas esas cosas el Señor nos ha enseñado a saber llevar un hogar. Y quiero terminar este mensaje, quiero terminar diciéndole que la palabra de Dios nos dice, clama a mí y yo te responderé y te haré ver grandes cosas que tú no conoces. Yo le he creído al Señor y yo he visto cosas muy grandes el Señor que ha hecho en mi hogar y las que va a hacer en el tuyo también. El día de mañana yo lo creo que así va a ser, porque la palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Y yo he clamado con fe y le he creído al Señor y el Señor ha respondido a mis oraciones. Y en esta noche también el Señor quiere que tú le clames con fe y le pidas al Señor. Tú conoces tu problema, tu dificultad, lo que estés pasando. Pero el Señor en esta noche te dice, clama a mí y yo te responderé. Clamemos al Señor con fe. Creámosle su palabra. Creamos que Él va a hacer las cosas que tal vez nosotros como humanos no podamos, pero el Señor lo puede. Amén. Amén. Gloria al Señor Jesús. Los quiero mucho en el amor del Señor, familia, a cada uno de ustedes. Y creámosle al Señor Jesús que es tiempo de cambiar nuestras vidas. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios.